Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, como ustedes saben, el día de ayer, domingo 6 de junio, en lo que es el territorio mexicano, en el país como tal, se dieron o se realizaron las elecciones. Estas llamadas elecciones, las más grandes de la historia, puesto que hubo elección de gobernadores, de presidentes municipales, de diputados, de alcaldías, etcétera, etcétera. Coincidieron muchos curules, muchos puestos políticos que tenían la posibilidad ya sea de reelegirse o simplemente de entregar el poder a un nuevo político, o en este caso a un nuevo servidor público. Aquí dentro de lo que nosotros nos topamos dentro de las noticias, obviamente es que primero quiero aclarar que este video simplemente es de carácter de simplemente una opinión, es de a manera de título personal, un comentario simplemente personal y análisis de lo que se vivió en estas elecciones. En mi caso personal, nosotros tuvimos la posibilidad de votar dentro del lugar de donde estamos residiendo, entonces no se presentaron mayores problemas. La verdad es que yo entré a hacer fila prácticamente. Afortunadamente ahí las personas encargadas de esa casilla se portaron muy bien, tenían ya muy bien ensayados y aplicando muy bien los protocolos de seguridad. Te daban te daban un pequeño eh, gel antibacterial, un pequeño ahí de gel, un poco de gel ahí para que te desinfectes las manos. Posteriormente en la fila, eso sucedía en la entrada. Posteriormente ya cuando te ibas a formar directamente en la fila que correspondía a las iniciales de tu nombre, es ahí donde te volvían a dar otro poco de gel para la desinfección. Y también pues había protocolos ahí, no tocaban tu credencial, tenías que decir tu nombre o tus apellidos en voz alta para que así lo buscaran ellos, te proporcionaban las papeletas y pues obviamente una vez que ya pasabas a votar y a registrar, a guardar tus boletas en las respectivas urnas, pues ya te entregaban tu credencial, igual la tomabas del sitio donde se había colocado, la sellaban y eso era todo. La verdad es que aquí en su servidor tuvimos una jornada muy tranquila y pues la verdad es que en menos de 15 minutos ya estábamos fuera. Había una organización muy ágil, que es lo que se agradece, y qué bueno que se dio de esa manera. Y una vez que empezó todo esto, pues primero, pues si nosotros rememoramos todo el recorrido, pues recordaremos que nos topamos con diferentes situaciones, ¿no? Nos topamos desde lo clásico que se ha manejado de cambiar las letras de las canciones de moda. Entonces te topabas con ese tipo de ridiculeces, la verdad. eh, Canciones alteradas con letras que promocionaban al candidato, lo cual siento yo que es algo que debería simplemente de evitarse, porque yo creo que lejos de que se tome en serio, termina viéndose como algo más ridículo. Adicional a ello también, entre este tipo de situaciones con las canciones, hubo una nota respecto a Molotov. Creo que cambiaron la letra de una de sus canciones y ellos sí interpusieron una demanda para que en este caso este partido político que prácticamente había plagiado su canción, pues se retractara y la retirara, ¿no? Porque pues a esta agrupación no le habían pedido permiso, simplemente no les habían consultado de nada si estaban de acuerdo con el uso de su creación, en este caso de sus canciones, y pues simplemente pues se apropiaron la utilizaron simplemente sin más, sin pedir permiso. Después nos topamos con situaciones similares, nos topamos con candidatos que en realidad no iban a tener posibilidad, y no porque ¿cómo decirlo? Y no porque simplemente no fueran capaces, sino porque era obvio
que los partidos que los habían buscado simplemente en base al reconocimiento o al conocimiento que tiene la sociedad de ellos por ser artistas, deportistas, etcétera, etcétera, esperaban obtener un puesto político, ¿no? Al final, lo que esta situación yo la comentaba en un video pasado, donde si bien sabemos que hay personas capaces, si bien sabemos que hay personas que entran en una área y después salen y en esa primera área donde se desempeñaron lo hicieron estupendamente bien, después deciden explorar otras situaciones y también lo hacen muy bien. La política es algo diferente. La política, desafortunadamente, en México está muy... es una... no sé qué palabra usar para que no suene tan mal, pero la verdad es que la política en México está muy mal, ya se ve mal, ya no tiene forma, no tiene un propósito como tal. Y pues era obvio que estos artistas, estos deportistas, esta gente, como le llaman, esta gente que de la farándula, en la mayoría de los casos no iban a lograr algún puesto político. Primero porque la gente los cataloga como sin experiencia, aunque ha habido algunos casos donde a pesar de esa trayectoria han ganado, simplemente porque la gente también dice, pues no quiero que sea un político, ¿no? Si los políticos tradicionales nos han mentido, se han aprovechado, han abusado de la confianza, pues que venga alguien que pertenece o que simplemente no ha sido de ese medio de la política, que en este caso de la farándula. Si ellos son diferentes, entre comillas, pues es preferible que sea él, ¿no? Entonces, en esa vía, nosotros nos hemos topado, por ejemplo, con el gobernador de Morelos, si no mal recuerdo, que es un futbolista. Había sido alcalde o presidente municipal o presidente de algún municipio, y posteriormente pues contendió para la gobernatura y la ganó. Y la verdad es que pues no se habla mucho de él en cuanto a su buenísima gestión, a su maravillosa gestión. Pero pues obviamente que no solamente cuando gana un partido político, pues no solamente se espera que a partir de ahí pues vaya solo. Eso es lo que olvida la ciudadanía, que una vez que votan por alguien, aún así tienen que exigirle. En este caso el ambiente que es muy tóxico es Twitter. Tengo la posibilidad de tener, bueno, en este caso nadie, no es imposible tener una cuenta de Twitter, pero tengo ahí varias cuentas que reportan sobre alternativas de derecha o propuestas de izquierda. Luego hay un enfrentamiento horrible entre ellos y te das cuenta que es muy tóxico. Entonces hay gente que dice es que el partido actual, el gobierno actual no está haciendo nada, y hay gente que dice sí, pero démosle chance. O sea, el problema no se generó en el 2018, o no, en México no nació en el 2018. Entonces pues no vas a comparar 2 años y medio de gobierno, de buen o mal gobierno, dependiendo de cómo tú lo quieras ver, contra los últimos 12 años donde estuvo un partido, los últimos 70 de otro partido. Entonces en esa parte pues al mexicano como que no se le olvida muy fácil, ¿no? Tiene como esta capacidad de olvidarse muy pronto de las situaciones que le suceden, y sobre todo también donde hay tiene que ocurrir algo muy drástico para que se vea esa unión y que se note que la ciudadanía muchas veces llega y no necesita de los políticos. No quiero remontarme a un terrible acontecimiento de tipo natural, porque fue un acontecimiento no previsto, que sucedió en el 2017, si no mal recuerdo, donde hubo gente que salió a las calles a ayudar, que
fue y decía, miren, yo tengo esto, lo pongo a su disposición, si tú estás ayudando, pasa aquí, aquí te voy a dar un botellón de agua, aquí hay un sándwich, aquí hay sándwich también, te ayudamos. Entonces hay muchos videos que hablan sobre ese momento. La verdad es un video que aparece en YouTube como el momento en el que México se unió, algo así se llama. Pero es un video que muy llegador, la verdad. Y pues ahí nada más lo dejo para que lo busquen. De hecho lo voy a colocar en este comentario para que lo ubiquen. Y pues volviendo al tema de las elecciones, nosotros nos topamos con todo ese tema de ridiculeces, la verdad. No es algo que a menos a mí no es algo que a mí me enorgullezca. Primero porque ya deberíamos de estar exigiendo una nueva forma de hacer política. Yo espero que esta sea la última vez, por ejemplo, en la que se dan propagandas en papel, muchísimo desperdicio, muchísima contaminación, las lonas, qué va a pasar con esas lonas, contienden dos, 4 o 5 candidatos. Esos 5 candidatos terminan generando una basura, le llaman basura electoral, lonas, afiches, pósters, etcétera, un sinbuen de cosas que al final terminan en la basura, y lo que pretendemos pues es buscar disminuir esa parte, ¿no? Ahorita pues hay redes sociales, probablemente muchos no puedan estar tan involucrados, por ejemplo a un sector rural no vas a poder llegarle con redes sociales, pero yo creo que si se busca la manera, se puede reducir eso. Estamos en un proceso de innovación, estamos en un proceso donde la tecnología ya es parte esencial de nuestra vida, y que no la podamos integrar a la forma de hacer política, pues yo creo que ahí estamos ciertamente un poco mal, ¿no? Entonces espero que estas elecciones también den pie a eso. Hay partidos que dicen nosotros apoyamos el tema del medio ambiente, pues yo creo que estaría bien que se propusiera ahí. De hecho estoy en algunos grupos que trabajan en propuestas de ese tipo, entonces vamos a ver cómo se da, si se da la posibilidad de tal vez de lograr, de hacer llegar una propuesta de ese tipo. Y pues a partir de ahí también nos topamos con muchísimas situaciones. Nos topamos, como dije, ya no solamente con medios de la farándula, sino con personas ya de tipo, que se les llama de tipo influencer, ¿no? Nos topamos en las elecciones contendiendo para un puesto a personas que si bien no es criticable su forma de ganarse la vida, porque obviamente lo hacen honestamente, no obligan a nadie. Son estas personas que tenían o tienen perfiles donde de pagos de este modelo de suscripción. Entonces te ofrecen un material, tú pagas una mensualidad constantemente o recurrentemente, y tienes acceso a este material, ¿no? Puede ser de ahí, ya lo dejo a la imaginación de cada quien. Pero pues ahí es donde te das cuenta que simplemente, al menos a mí, la idea que yo estaba como detectando es que simplemente los querían de simples titiriteros, o de simples títeres. Era obvio que no iban a ganar. De hecho, si buscamos en internet, de los 10 candidatos, por decir un número, que no eran 10, eran más, de los 10 candidatos probablemente ganó 1 o 2, y los otros simplemente no tuvieron los votos necesarios, o tal vez jamás fueron rivales para los que de alguna manera sí lograron hacer una buena campaña. Entonces pues de ahí, funcionaron como títeres. 2, es obvio que la institución para la elección, en este caso el Instituto Nacional Electoral, les proporcionó un recurso. No sabemos si ese recurso realmente lo invirtieron en su campaña. Y 3, simplemente se perdió. Se pierde la seriedad, y se pierde obviamente los recursos que utilizaron o que se les proporcionaron. Entonces es triste que ya lleguemos a
a ese tipo de situaciones, ¿no? A esas situaciones como tal. Pero no nos es ajena. De hecho, el último expresidente de nuestro país, pues su vida fue una novela. Nos lo vendieron como el Salvador, como el tipo galán e inteligente y una increíble persona para hacer política, etcétera, etcétera. Le pusieron una esposa ahí de mentiras y la mayoría de los mexicanos se lo creyó, votaron por él y puede que esté el debate entre que si hubo o no fraude, pero pues él nos gobernó durante 6 años. También tenemos, dentro de lo grave que sucedieron en estas elecciones de este 2021, es que hubo muchísimas casillas donde hubo problemas. Algunas no se instalaron, algunas hubo gente que quemaron las boletas electorales. En otras donde hubo incidentes un poco más drásticos, los pueden buscar en internet, en los portales de noticias, donde hubo personas que presentaron, bueno, que no presentaron, simplemente que aventaron partes humanas. Y fue triste, la verdad es triste que se vaya, que ya sea esa imagen, ¿no? Que ahora esa imagen tipo sanguinaria, si lo podemos llamar así, sea de lo que debe hablar en los medios de comunicación, y no solamente nacionales, sino internacionales, y más los internacionales, que son un poco más objetivos en cuanto a las noticias en nuestro país refiere. Adicional a ello también tenemos que hubo situaciones donde hubo compras de votos en el mismo lugar donde se estaban realizando las votaciones, en las casillas como tal. Descubrieron a varias personas, se armaban trifulcas ahí también. También dentro de lo decepcionante es que hubo un partido que le pagó a influencers para que promocionaran a su partido, a ese partido en particular, a pesar de la veda electoral. Y lo peor es que estas personas, estos influencers, hayan caído. No vamos a compartir la lista porque eso se puede encontrar en internet. ¿O quién te dice? Y pues es triste. Al final, si bien tienes o has tenido la fortuna y parte de tu trabajo que ha sido pues trabajar en este tema de las redes sociales, y que te ha dado resultados en los cientos, miles y millones tal vez de seguidores, muchas veces a base de esos números las marcas los contactan para promocionar productos y no les pagan 10 pesos. Entonces, cuando vemos esta lista de personas que hicieron o que aceptaron este tipo de tratos, la verdad es que es triste, porque pues al final de cuentas dices, son personas que vendieron su criterio, que vendieron su opinión, que vendieron su dignidad prácticamente. Entonces, la verdad es que solamente espero que la misma gente vaya reaccionando. La misma gente dice, es que el partido actual tiene mucho poder o está desbordado de poder y que muy autoritario, etcétera, etcétera. Ok, aprendamos de los errores. Yo algo que le reconozco al presidente actual es que normalmente está enfocando te remonta a la historia, y lejos de enojarnos, yo creo que deberíamos de tomar eso, y no solamente de lo que él diga, sino de la historia de nuestro país como tal, los últimos 20 años, los últimos 21 años. Deberíamos de hacer un análisis y decir, ok, en qué punto estamos y a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir. Entonces, a partir de ahí también ir descartando a personas. Hay personas que estuvieron haciendo un ruido tremendo por las redes y ya tuvieron la posibilidad de hacer un cambio y no lo hicieron, no pudieron. Es muy fácil criticar desde tu asiento, desde tu casa, desde detrás de una laptop, pero no somos capaces de elegir. Cuando se elige a un presidente de la república, no todas las críticas tendrían que ir sobre él, que es respetable. Hay que criticarlo, hay que exigirle. ¿Por qué? Porque prometió cosas, porque dijo que iba a hacer cosas,
porque tiene que buscar llevarnos hacia un futuro mejor, pero recordemos que hay diferentes niveles de gobierno. Tienes a los presidentes municipales, a los alcaldes, a los diputados, a los senadores, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes niveles de gobierno. Empieza por exigirle a tu presidente municipal, incluso tu presidente municipal muchas veces es algún vecino tuyo, una persona que topabas en tu colonia, en tu fraccionamiento, en tu calle. Empieza por exigirle a él, y él que le exija así al siguiente nivel de gobierno, y así. ¿Por qué? Porque sabe que yo soy el presidente municipal de tal lugar, mi gente me exige que pavimente. Ahora, ok, proporcióname los recursos para poder realizar mis actividades. Y al de ahí, pues sabes que los presidentes municipales nos piden recursos. Hay que trabajar porque esto es para el bienestar de la ciudadanía. Entonces así se va escalando y llegamos al presidente. Una sola persona no va a poder hacer el cambio para todos. Y se nos olvida que tenemos estos niveles de gobierno, los gobernadores. Muchas veces estamos en un estado que está en una crisis, que tiene una crisis de seguridad, de economía, y culpamos directamente al presidente, cuando en realidad pues por quien debiéramos de empezar es por los diputados, por el gobernador. ¿Qué están haciendo? ¿Realmente están haciendo su trabajo? Simplemente están haciendo ahí propaganda por internet, por las redes sociales. Entonces es algo muy, muy complejo, pero yo creo que yo considero y pienso que esto simplemente no va a avanzar si no si la ciudadanía no pone de su parte. Muchas veces los ciudadanos, los mexicanos, hemos demostrado que, que los políticos son secundarios, y, y lo que se nos olvida es que los políticos trabajan para nosotros, que nosotros somos los jefes de ellos. ¿Por qué? Porque pagas tu impuesto. Independientemente de que seas una persona que esté trabajando en un semáforo, tú pagas impuestos. ¿Por qué? Porque los productos que tú compras para comer, los productos que compras para asearte, los servicios que pagas, todos esos tienen impuestos, y esos van para el gobierno, y a partir de ahí pues también tienes tu derecho a exigir. No seamos conformistas también. Ese es un mensaje, un llamado general. No seamos conformistas, también busquemos también nosotros cómo podemos ayudar a mejorar nuestro país, y sobre todo porque no hay que esperar a que venga una persona a indicarnos qué hacer. Hay muchas fallas en nuestra sociedad como mexicanos, hay muchísimas fallas, pero creo y quiero pensar que en base a este nuevo cambio de gobierno desde el 2018, nosotros ya como que abrimos los ojos, y tendríamos que aprender de las lecciones que nos han dado las experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque México no nació en el 2018. México ya tenía décadas de estar pasándolo mal. Se nos olvida las situaciones que provocaron otros partidos políticos. Se nos olvida. Y todo eso ha sido como una bola de nieve, un efecto de bola de nieve. Y ahorita es donde ya estamos hasta... Esta bola de nieve se hizo tan enorme que ya toca diferentes sectores. Ya no es solamente algo ajeno. Gracias al internet, a las redes sociales, nos enteramos de volada de lo que pasa en el extremo de nuestro país, de lo que pasa en el centro, de lo que pasa en el sur. Nos enteramos de volada. Y simplemente hay que también hacer análisis, hay que ser autocrítico. Yo creo que no solamente se trata de que seamos de derecha o de izquierda. Yo creo que se trata más de tener pensamiento crítico, y de poder ser libre en cuanto a nuestra forma de pensar y poder tomar nuestras decisiones. Si alguien que ha estado o ha tenido el poder no fue capaz de hacer bien las cosas, pues una vez que está afuera, pues ¿para qué seguirlo? ¿Para qué escucharlo? Si bien hay que tenerle respeto y todo, pero si ya tuvo la oportunidad de hacer el cambio y no lo logró, ¿para qué? Entonces, yo creo que esto es a manera de reflexión. Yo creo que esto es a manera de que las cosas sí pueden cambiar, de que las cosas pueden ser mejor para nosotros. Muchos de ustedes piensan en tener hijos, piensen pues en el país que viene para sus hijos. La verdad es que es muy, muy, muy complejo todos los acontecimientos
que pueden venir para nuestro país. Y si nosotros como sociedad no nos ponemos a pensar en lo que podemos aportar, pues simplemente se nos va a complicar muchísimo más. Y si siempre vamos a buscar dejárselo en las manos a los políticos, muchos de esos políticos nunca han sabido qué es no tener de comer, qué es quedarse sin empleo, qué es sobrevivir para llegar a no a fin de mes, sino a fin de quincena, qué es viajar en transporte público. Y si esos políticos no saben lo que es eso, ¿cómo van a venir ahora a decirte que, que ellos conocen tu situación, que ellos te conocen, y que ellos van a hacer todo lo posible o van a trabajar para que tú estés mejor? Entonces tengamos un poquito como de criterio propio para también pues hacer parte de este cambio. ¿Sale? Bueno, pues yo creo que a grandes rasgos era lo que quería compartirles. La verdad es que yo espero que a partir de estos tiempos que estamos viviendo, pues ya a todos no se nos olvide un poco la historia, por lo menos los últimos 20 años, cómo hemos vivido esos 20 años. Hace 20 años no teníamos la presencia del internet como la tenemos ahora, pero tenemos la posibilidad de acceder a la información y ver qué pasó hace 20 años, ver qué pasó hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, y compararlo con lo que tenemos ahora y con lo que queremos tener. Entonces, debemos tener, como dije hace un momento, debemos tener criterio propio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos que nos merecemos algo que nunca hemos tenido. ¿A qué me refiero? A que si nosotros los mexicanos nos comparamos con Suiza, con los países de primer mundo, en muchos de ellos hay situaciones donde el acceso a los servicios de salud es gratuito. ¿Por qué? Porque estas personas pagan sus impuestos y el gobierno pues lo que tiene que hacer es proveerles de estos servicios. Hay acceso gratuito a la educación. ¿Por qué? Porque las personas pagan sus impuestos. Todas las personas pagan sus impuestos. Las empresas también pagan sus impuestos. Y pues se generan los recursos para poder proveerle a la sociedad una educación de calidad. Entonces nos da miedo aceptar aquello que desconocemos y que creemos no merecer. Pero si nos pusiéramos a investigar un poco, nuestro país ha tenido la posibilidad de darnos ese tipo de estabilidad, de elevar la calidad de vida que nos merecemos. Pero si nosotros simplemente vamos a estar enfrascados en una sola idea, vamos a siempre ser influenciados por las opiniones de terceros, pues simplemente no vamos a avanzar. Entonces, como comenté, pues esto es una opinión general, esto es una opinión por las elecciones. Si has llegado hasta acá, pues te agradezco muchísimo y pues nos vemos en un próximo video.